Hola, buen día. Espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy les tengo una pequeña platiquita, una reflexión sobre la educación a distancia y realmente esta platiquita surgió de una necesidad en específico. Tenemos un cierto porcentaje de la población en edad escolar cuya participación en lo que ha sido la estrategia escuela en casa ha sido mínima o nula. Hay aquellos niños cuyas familias no han tenido comunicación con su maestro de grupo o que la comunicación realmente ha sido relativamente poca. Y por consecuencia, pues para el maestro es muy difícil establecer una evaluación o calificar a un niño con el que no tiene contacto o del que no tiene evidencias de trabajo. Desde hace tiempo, pues teníamos la necesidad en las escuelas de las que soy parte de elaborar una plática sobre este tema y realmente no había encontrado las palabras o cómo tratar este tema. Afortunadamente, pues las redes sociales son muy eh, variadas, ¿verdad? Y me topé con una información compartida por la la el USAER 113, que es un USAER de Saltillo, que lo compartió una psicóloga del USAER. Muchísimas gracias a la licenciada Sol Huereca, y que precisamente compartía información de esta página, la maestra Linda, que fue quien encontró las palabras adecuadas para tratar este tema y toda el mérito el reconocimiento para esta página, y vamos a ir trabajando sobre este material que preparó la maestra Linda. Entonces, gracias totales a estos dos grupos, a estas dos personas, y vamos a empezar. Eh, Hablamos del padre de familia ausente en la educación a distancia y vamos a presentar algunas reflexiones que sería importante tener en cuenta para saber que cualquier situación que se nos presente o por la que no ha habido esta comunicación tiene una solución, pero que también un factor muy importante para darle una solución a esta situación, pues es el tener comunicación, una línea de comunicación con el docente de nuestros hijos y para poder encontrar una solución a nuestra situación. La primera que nos dice, ¿por qué te necesitamos? En realidad es tu hijo quien te necesita. No permitas que se siga rezagando. En poco tiempo ya no seré maestro de tu hijo o de tu hija, pero tú seguirás siendo su papá o mamá. Evitemos juntos que pases malos ratos en el futuro. Esta es una realidad. El maestro que tiene ahorita su hijo, pues es probable que el próximo año no lo tenga. O habrá niños que tendrán que enfrentar una transición, cambiar de nivel, de preescolar a primaria o de primaria a secundaria, y obviamente ni el maestro ni las condiciones van a ser las mismas. Entonces, quien realmente los necesita es su hijo, quien realmente necesita que haya esta comunicación entre casa y escuela es su hijo, porque finalmente los más afectados en el momento de que no se dé esta comunicación, pues van a ser sus hijos y por ende ustedes, porque van a ser quienes van a llevar arrastrando este problema. ¿Cuáles son algunas de las justificaciones? Es que el niño no quiere hacer nada y yo no le tengo paciencia. La paciencia es una habilidad que cuesta mucho alcanzarla. Como maestros tampoco es fácil, sin embargo, es algo que se siembra y se cosecha poco a poco. Seguramente tendré algunas estrategias para recomendarte. ¿Qué es importante? Pues que si yo no tengo paciencia, me apoye de la maestra, para que ella me brinde o me ayude con algunas estrategias para poder desarrollar esa habilidad que necesito para trabajar con mi hijo desde casa. A lo mejor la maestra me manda estrategias y si no me funcionan, pues podrá intervenir la directora, el equipo de educación especial, llámese maestro de apoyo, psicóloga, trabajadora social, maestra de comunicación, pero siempre va a haber alguien dispuesto a brindarnos herramientas para trabajar desde casa. Pero ¿cuál es lo más importante? Pues la comunicación. Si yo no me establezco esta comunicación con la maestra para decirle qué me está faltando o en qué estoy batallando, pues difícilmente voy a encontrar una solución. Otra, prefiero no entregar las tareas porque no sé explicarle a mi hijo. Eso es que no te detenga, yo entenderé.
te ayudaré con un recurso, video, audio, imagen, donde te explique. Y si mandas la tarea incorrecta, no pasa nada, lo importante es intentarlo. Sí, entonces, esto, el que yo no le entienda la tarea no me puede detener, yo tengo que buscar ayuda. ¿Quién es mi principal herramienta? La maestra. Y la maestra a lo mejor ya tiene preparado un audio, un video, una imagen, pero si ella manda la tarea y nadie dice, maestra, no le entendí, maestra, no sé cómo, maestra, no me sé el tema, ¿cómo le explico a mi hijo? Pues la maestra a lo mejor no va a tener esa iniciativa de mandar la actividad. Entonces sí es importante que cuando yo no entiendo algo, pues solicite ayuda, ¿sí? La maestra ya tendrá alguna herramienta o algún recurso para poder ayudarnos, pero lo importante es intentarlo. ¿Qué pasa con el error? No importa que la tarea vaya equivocada, el error nos permite saber qué es lo que necesita el niño. Entonces, sí es importante que no queramos que todo lo que nuestro hijo presenta o todo lo que nuestro hijo mande a la maestra esté perfecto, ¿sí? Hay que respetar cómo lo hace él, incluso con sus errores, porque eso va a permitir tener una evaluación o poder poner una estrategia que le ayude a corregir sus errores. ¿Sí? Es que no tengo internet, no tengo teléfono, no hay computadora, no tengo dinero o tenemos problemas en la casa. Como miles de familias más, yo también sé lo que es pasar por momentos difíciles. En casa, pero llegaremos a un acuerdo mutuo, buscaremos la manera de la que tu hijo continúa aprendiendo, ¿sí? Al hablar de economía, pues es muy difícil decir, pues obviamente a lo mejor hay prioridades en la casa, más que tener un celular, más que tener una computadora o más que pagar un servicio de internet. Pero es importante que nosotros le hagamos saber a la maestra, pues, de estas prioridades y a lo mejor de estas dificultades económicas que estoy teniendo en casa, para que ella considere una estrategia o un modo de en la que podamos hacer llegar las evidencias a la maestra y que la maestra tenga elementos para evaluar a nuestro hijo y que no lo deje en el semáforo rojo, como a lo mejor algunos ya lo vieron por ahí en redes sociales, que el semáforo rojo pues habla de que no ha habido comunicación con el maestro, que no hay evidencias, o el amarillo que nos dice que nos está faltando. Sí hay comunicación, pero sin embargo este es intermitente. Entonces, sí es importante que cuando tengamos una dificultad de esta, pues hablemos con la maestra y le expongamos nuestro caso para entre los dos buscar una solución. ¿Sí? No te gusta trabajar a través de una pantalla. Los docentes tampoco elegimos esta situación. Nos costó adaptarnos, seguimos buscando estrategias para mejorar día a día nuestras clases virtuales. También extrañamos nuestro pizarrón. Nos hacía nuestro trabajo más fácil. El pizarrón, el tener a todos los niños en el aula, el que tuvieran ahí sus cuadernos, el poder revisar en su momento, eran situaciones que al maestro le facilitaban el trabajo, ¿verdad? Y la mayoría, el 90% creo yo que de los maestros tuvieron que entrarle a las habilidades tecnológicas para tener la comunicación con sus hijos, y a lo mejor no todos, tenían la paciencia o la capacidad de estarle picando una computadora o a un celular. Sin embargo, lo hicieron, ¿por qué? Porque es importante, el hacer llegar el aprendizaje a sus hijos. Entonces, no lo elegimos y igual que nuestros hijos, tenemos que también sensibilizar a veces a nuestros niños. Yo sé, hijito, que es difícil trabajar atrás de un celular, de una computadora, de una tablet, pero pues ahora nos tocó hacerlo así y tenemos que poner cada quien desde donde estamos, de nuestra parte para que esto salga adelante. Ya me da vergüenza escribirle al maestro porque no lo he hecho nunca. Nos dará gusto saber de ti y más si están preparados en casa para comprometerse. Que esta situación de que nunca tuve comunicación con la maestra no sea una limitante. Al contrario de que la maestra los vaya a juzgar, los vaya a criticar, se va a alegrar, porque los maestros han buscado estrategias hasta por debajo de las piedras para tener comunicación con estas familias ausentes. Y entonces, al contrario de enojarme, de juzgar, yo creo que cualquier maestro los va a recibir con los brazos abiertos, siempre y cuando estén dispuestos a comprometerse y establecer acuerdos para mantener esa comunicación con la docente o con el docente. Otras piensan, me esperaré a que regresen a clases presenciales. Entonces, ¿te has puesto a pensar los problemas académicos que tendrá tu hijo para entonces? Seguros estamos que será más de un año.
¿De verdad permitirás tanto rezago educativo y cognitivo que traerá consigo esta decisión? Papás, llevamos en pandemia, llevamos en aislamiento desde marzo. Entonces, ya llevamos casi, estamos próximos a cumplir un año en aislamiento social pues por lo que se ve en los medios, no hay una fecha establecida para regresar. Entonces, yo no puedo esperarme a que se llegue y que digan, ya nos vamos a regresar y ahora sí llegar con todo el alterón de cuadernos y decir, aquí está maestro, mi hijo sí trabajó, porque eso limita, maestro, con relación a la evaluación o a las estrategias que pudiera utilizar con sus alumnos, porque si no hay un referente, si no hay información de ese niño, pues difícilmente se va a trabajar en lo que el niño necesita. Entonces sí es importante pues que no nos esperemos, porque no, realmente ahorita no tenemos una fecha establecida o una fecha que diga tal fecha vamos a regresar. Entonces, no esperar, tener una comunicación, establecer acuerdos y comprometerse. Otra situación muy difícil, porque es una manera de pensar, de todos modos, sé que no pueden reprobar. Entonces, quizás sí, quizás no. Yo lo puedo pasar de grado, pero la vida también lo hará. Este, es bien importante entender que a veces justificamos nuestras acciones con otras. Entonces, no podemos decir, ay, pues al cabo no lo van a reprobar como quiera. Pues sí, pero el niño no va a ir preparado. Si no hay este trabajo en casa, si no hay esta educación a distancia, el niño no va a ir preparado. Entonces, si me preocupa a lo mejor un niño que va a pasar de segundo a tercero, de cuarto a quinto, imagínense un pequeñito que va a pasar de preescolar a primaria o un niño, un infante que se va a ir de primaria a secundaria, un ambiente totalmente distinto a lo que está acostumbrado. Entonces, no nos esperemos, tratemos de buscar la comunicación. Dentro en este punto específico, pues por ahí dice, se estiman habrá más de 15,000 reprobados por no llevar clases virtuales o no hacer tarea. Independientemente de que si se apruebe o no, que se repruebe un niño por una cuestión que realmente no está dentro de sus manos, es importante que nos comprometamos con el niño y con su aprendizaje. Y tampoco es justo que un niño sea penalizado por una cuestión que no está dentro de sus manos. Un niño no puede ir a un centro comercial y decir, pongan tanto de saldo para poder mandar las tareas, o no puede, pues a lo mejor no tiene el recurso económico para hacerlo. Entonces, es importante que entendamos que esta es una responsabilidad mía como papá y que no es justo que mi hijo sea penalizado o de alguna manera castigado por una situación que no es justo. O sea, el secretario de Educación dice que sí, aún no hay, no, pues no se ha acabado el año, ¿verdad? Entonces no podemos decir si va a pasar, no va a pasar, pero tampoco podemos estar esperanzados a que no va a pasar. Este, es importante que nos comprometamos, que establezcamos compromisos, pero que el principal compromiso sea con nuestros hijos, porque finalmente quien se verá afectado en su educación es él. Y pues espero que les haya servido y que sobre todo, como se los he dicho anteriormente, el mantener una comunicación, el buscar ayuda oportuna, pues nos va a ayudar a sobrellevar esta etapa, este hecho histórico que nos ha tocado vivir, la educación a distancia, y que seamos cada vez más comprometidos con nuestros hijos y con su educación. Gracias especiales a todos aquellos papás que han estado al pie del cañón, que han hecho hasta lo imposible porque sus hijos cumplan, y a los que han tenido dificultades tampoco es de avergonzarse. Lo importante es buscar una solución a la situación que están viviendo. Gracias a todos y espero pues que esta pequeña reflexión pues les haya ayudado un poquito. Muchas gracias.